Listo. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una conferencia más de todo este tema de salud que hemos estado impartiendo en las últimas 2 semanas. Bueno, como saben, estamos hablando de los 7 pilares de la salud. El día de hoy nos toca hablar acerca del estrés, de los efectos nocivos que el estrés tiene a nuestro organismo y bueno, pues la manera en cómo podemos equilibrarlo, manejarlo para que no nos cause daño y pues para vivir una vida más saludable, feliz, con mucho mayor bienestar. El licenciado Abraham Shiver nos va a estar hablando acerca de esto. Él es licenciado en nutrición y ciencia de los alimentos y tiene una especialidad en medicina y nutrición ortomolecular. Okay. Hola, Abraham. Hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan? Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Vamos a tratar un tema que es verdaderamente muy interesante porque todos los seres vivos, ni siquiera todos los seres humanos, todos los seres vivos estamos sujetos a lo que es el estrés. Entonces verdaderamente pues vale la pena saber y conocerlo, qué es, cómo se maneja de forma saludable y cómo afecta cuando no lo manejamos de forma saludable. Todos estos factores es importante para tomar en cuenta para poder construir nuestra salud y llegar a lograr tener una salud óptima, no una salud miserable, no una salud mediana, sino una salud al máximo. ¿Okay? Perfecto. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con la plática? Y bueno, primeramente nos gustaría que nos explicaras qué es el estrés, ¿no? Para poder pues empaparnos un poquito más del tema. Okay. La palabra estrés hace una alusión a la necesidad de cualquier ser vivo para adaptarse a su situación. Un ser vivo está vivo gracias a que se estresa y logra adaptarse a una circunstancia cambiando algo en sí o en el entorno. Por ejemplo, tan simple como un ser vivo que tiene hambre y necesita comer, está sometido a un estrés mientras tiene hambre y a la hora de comer logra una adaptación que le va a favorecer su supervivencia en ese miedo. Desde ese punto de vista, pues como mencionaba, todos los seres vivos, incluso las bacterias, las células más pequeñitas están sujetas a estrés para poder mantenerse con vida. ¿Okay? Se ha considerado que el estrés no es un padecimiento. Muchas veces hay gente que me dice, bueno, yo padezco de estrés, y es que la gente en realidad no padece de estrés. La gente vive con estrés, es una condición de vida, es una propiedad que tienen los seres vivos, que se puede manejar de forma adecuada o de forma inadecuada. ¿Okay? ¿Y cuáles son las respuestas más primitivas al estrés? Son 2, atacar o huir. Cuando una persona va caminando, por ejemplo, en la jungla y ve a un tigre, pues su primera respuesta va a ser o echar una lanza o con un arma inhibirlo o salvarse de la situación, o correr y huir de la situación. Casi todos los seres vivos tienen estas 2 opciones, de atacar o de huir. ¿Okay? Muy bien. ¿Hay diferentes tipos de estrés? Okay. Se ha considerado que tenemos 2 tipos de estrés, uno que es, por así decirlo, bueno, y otro es, por así decirlo, malo. El malo es el distrés, es el estrés nocivo, es con el que la mayoría de la gente confunde la palabra estrés. Es, por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente, tiene un problema y entonces no está pudiendo dormir bien, no está pudiendo hacerle frente a sus preocupaciones adecuadamente, está teniendo ansiedad, está teniendo problemas psicológicos derivados de las situaciones estresantes y finalmente puede conllevar a situaciones negativas para la salud. Y por otra parte está lo que llamamos el eustrés, que es el estrés bueno, el estrés que nos trae, por ejemplo, cosas agradables. Podemos pensar en este caso en una persona que se va a graduar y que tiene que prepararse para su examen, pero finalmente la situación es agradable porque va a tener un reconocimiento. Cuando el estrés es manejado adecuadamente, hay un equilibrio en la actividad de 2 de nuestros sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático. El simpático, recordemos que es aquel sistema nervioso que está encargado de activarnos para salir adelante en una situación, y el sistema parasimpático es el que está encargado de desactivar. Cuando tenemos mucho estrés, hay una sobreactivación del sistema simpático.
tenemos mucha tensión muscular y el sistema parasimpático es el encargado de hacer el efecto opuesto, de relajarnos cuando el estrés ya fue superado, ¿no? Muy bien. Todos sabemos que hay hormonas relacionadas con el manejo del estrés. ¿Cuáles serían estas hormonas y qué papel o qué rol juegan en esto? Okay. Sabemos que hay hormonas que están relacionadas con la respuesta del estrés, porque las hormonas son una forma que tiene el cuerpo de señalizar que tenemos que hacer un cambio hacia algún evento. Entonces hay dos principales que son las encargadas de responder al estrés. Una cuando es a corto plazo, es decir, por ejemplo, en este mismo momento estoy siendo atacado por un tigre y entonces necesito sacar el máximo de mí mismo ahorita, pero en este mismo momento esa es la adrenalina. Y hay otro tipo de hormonas que nos dan resistencia al estrés, pero más a largo plazo. Cuando, por ejemplo, hay personas que tienen que cuidar de un familiar enfermo, entonces están constantemente estresadas y constantemente están teniendo que hacer un esfuerzo por estar al pendiente de su familiar. Entonces, en este momento, la hormona que está siendo expulsada por las glándulas suprarrenales es precisamente el cortisol. ¿Okay? Y asimismo hay también padecimientos relacionados con cada una de las hormonas. Ahí repite, asimismo, o desde ahí de asimismo. Asimismo, hay padecimientos que están relacionados con cada una de estas hormonas. Por ejemplo, hay personas que tienden más a estresarse por la vía de la adrenalina y hay personas que tienden más a estresarse por la vía del cortisol. Las personas que tienden a estresarse por la vía de la adrenalina tienden a padecer más de angustia, de insomnio, de mala concentración, de trastornos digestivos, por ejemplo la diarrea, de disfunción sexual, de hipertensión arterial, de taquicardias, de fibromialgia y de problemas hepáticos. Y por otra parte, las personas que tienden más a estresarse por la vía del cortisol tienden a enfermarse de diabetes, tienden a tener más obesidad, estreñimiento, problemas de piel, problemas que implican el sistema inmunológico debilitado, por ejemplo, gente que se está enfermando frecuentemente de vías respiratorias o de vías urinarias, tienden a tener más alergias y tienden a tener fatiga crónica. Es por eso, por ejemplo, yo he llegado a escuchar, no sé si ustedes, que después de un acontecimiento pues, estresante, puede ser un choque, un accidente o así, dice es que le dio diabetes. Sí, porque precisamente estas hormonas son liberadas, pero en cantidades bastante elevadas, de tal modo que sí nos predisponen a tener un padecimiento si no son controladas adecuadamente. Y del mismo modo, también hay estresores mayores que son más fuertes y estresores menores. Por dar ejemplo, ¿no? Un estresor mayor es una persona que tenga problemas económicos severos, problemas con las relaciones, que estén en relaciones violentas, en relaciones agresivas, problemas en el trabajo, problemas de salud y eventos traumáticos, sobre todo repentinos, por ejemplo, de que le chocaron y se accidentó y tienen que llamar al seguro, etcétera, etcétera. Son situaciones que son altamente estresantes y son considerados estresores mayores. Y por otra parte, hay estresores menores que comparten más gente y por periodos prolongados de tiempo. Por ejemplo, el tráfico, que es algo bastante común hoy en día en esta ciudad, por ejemplo, ¿no? El tener incluso el hogar sucio, pues es estresante. El tener que llevar a los hijos a actividades, el tener conflictos con amigos o con familiares, el tener mal servicio por una empresa que uno contrató y tener que estar pidiendo de favor que se le atienda como uno se espera. O simplemente con tener tu atención ahí, ¿no? El tener que estar con un pendiente que uno esperaba resolver antes y no resolverlo, genera frustración y la frustración vuelve a generar estrés. El estar solo, los ruidos, por ejemplo, uno que está cerca de una obra, luego el taca, 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 y eso estresa. Llega un momento en que estresa. Las luces molestas, por ejemplo, en las discotecas son altamente estresantes. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia de tener una exposición al estrés de forma crónica, es decir, con el paso del tiempo? Que va a llegar un momento en que las glándulas suprarrenales, recordemos que las glándulas suprarrenales son estas dos glándulas que están arriba de cada riñón y son las responsables de liberar las hormonas necesarias para hacerle frente al estrés.
Okay. Entonces, cuando uno está con muchas presiones, con mucho estrés por mucho tiempo, llega un momento en que estas glándulas suprarrenales se cansan, dicen hasta aquí llegué y ya no van a funcionar adecuadamente. Entonces, como consecuencia, ¿cómo se puede dar uno cuenta de que el individuo ya está en insuficiencia suprarrenal? Es porque ya pierde la capacidad de hacerle frente al estrés. La persona se siente cansada, siente que se abruma de cosas pequeñas, de problemas pequeños, empieza a hacerse la vida muy complicada, no resuelve las cosas, se vuelve irritable, se molesta con facilidad, incluso se puede bajar la presión arterial y la glucosa, se puede bajar la temperatura corporal, puede sentir que tiene las manos muy frías, los pies muy fríos, puede sentir falta de energía, cansancio, un cansancio enorme, sentir que no descansa, que no es capaz de descansar en la noche. Y por último va a tener también más tendencia a un proceso inflamatorio, ¿no? Un proceso infeccioso, perdón. Ok. Bueno, pues ya vimos todos los padecimientos, todo lo que nos puede traer el estrés, ¿no? Ahora yo creo que lo que tendríamos que ver es como el manejo a nivel nutricional para poder evitar los daños que causa el estrés a nuestro organismo. Y me gustaría relacionarlo con el siguiente breviario. Recordemos, cuando uno está bajo estrés, uno está sintiendo que de cierta forma su supervivencia está siendo amenazada. Entonces tiene que reaccionar de alguna manera. Sube la frecuencia cardíaca, sube la frecuencia respiratoria, los músculos se tensionan, sale azúcar a la sangre para que los músculos puedan estar preparados para la respuesta de ataque o huida, las grasas incluso salen a la sangre, el colesterol, los triglicéridos se elevan en la sangre. Entonces la demanda nutricional de nuestro cuerpo aumenta bastante cuando uno está bajo estrés, porque es un momento en el que los músculos deben estar listos para todo y entonces se pierden mucho más nutrientes, ¿okay? Un ejemplo y quizá la vitamina más importante con respecto al estrés es el ácido pantoténico, y me gustaría citar algunas investigaciones que se han hecho con respecto al ácido pantoténico y el estrés. Su deficiencia causada de forma experimental provoca una rápida disminución de la actividad de las glándulas suprarrenales, lo cual provoca finalmente que la persona tenga una disfunción, un agotamiento adrenal más rápido, ¿no? Y esto se debe porque se cree que el ácido pantoténico es precursor del cortisol por un procedimiento bioquímico ya dentro del cuerpo. No me quiero meter en detalles muy técnicos, pero el caso es que el ácido pantoténico se requiere para hacer el cortisol, y cuando no es suficiente ácido pantoténico, las glándulas suprarrenales no tienen la materia prima que necesitan para hacer el cortisol, entonces no pueden darle respuesta adecuada al estrés, ¿okay? Por otra parte, estudios que se han hecho con ratas muestran que las que toman ácido pantoténico pueden nadar 2 veces más que las que no toman el ácido pantoténico. Incluso cuando toman cantidades excesivas de ácido pantoténico, las ponen ahí en algún recipiente con agua, las dejan morir ahora sí que hasta que aguanten, y las que toman ácido pantoténico pueden durar hasta de 2 a 4 veces más dependiendo la cantidad, ¿okay? Incluso en humanos nadadores que se les administró ácido pantoténico redujeron los niveles de glucosa y retención de líquido, lo cual se relaciona con menos nivel de estrés. Y en otro experimento que se realizó con una dieta muy baja en ácido pantoténico, produjo los síntomas de agotamiento suprarrenal en unos cuantos días, lo cual nos deja en evidencia el rol tan importante que juega el ácido pantoténico para el manejo del estrés. Y por otra parte tenemos a la vitamina C. O sea, todo el mundo hemos escuchado hablar de la vitamina C porque sabemos que ayuda a protegernos contra resfriados, ayuda a que el sistema inmunológico esté elevado, nos mantenga protegidos contra alguna posible infección. Sin embargo, la vitamina C tiene una gran gama de funciones, no solamente es eso. Y el caso del estrés no es la excepción. También con respecto al estrés tiene una función importante. No es necesario para la síntesis de cortisol como lo es el ácido pantoténico,
pero se requiere para la otra hormona del estrés, que es, recordemos, la adrenalina. ¿Okay? Se cree que su efecto antioxidante de la vitamina C también es importante para limpiar el estrés oxidativo causado por la exposición al estrés. ¿Okay? Su efecto antioxidante hace que el cortisol y otras hormonas puedan durar más tiempo vigentes en la circulación, porque, por así decirlo, protege, hace que las cosas que hay en la sangre duren más tiempo, y entonces no necesita acelerarse tanto las glándulas suprarrenales para lograr manejar una situación estresante. También, aunque no es necesario como materia prima para producir cortisol, acelerar el ritmo de su producción, facilita que se produzca más rápidamente. Comparando con animales, hay animales que no requieren vitamina C porque la sintetizan en su metabolismo. Ellos la producen. Ellos la producen. El humano no. Pues, al no producirla el humano, la necesita conseguir de alguna fuente, o de un alimento o de un suplemento, pero necesita forzosamente para su supervivencia consumir vitamina C. Entonces, en estudios que se han hecho comparando con animales que sí sintetizan vitamina C, se ha visto que el requerimiento en situaciones estresantes de vitamina C puede subir hasta 75 veces cuando está en una situación estresante. ¿Cómo se puede dar cuenta uno de esto? Porque se monitorea cuánta vitamina C produce cuando no está bajo estrés el animal que la puede producir y cuánta vitamina C produce cuando está bajo estrés, y se hace una comparativa. Entonces, a lo mejor no es completamente idéntico al ser humano, pero se puede suponer, hay evidencia suficiente para pensar que el ser humano necesita también más vitamina C. ¿Okay? Por otra parte, estudios que se hicieron con nadadores, a los que se les dio vitamina C, mostraron niveles más bajos de cortisol a los que no se les aportó, lo cual significa que de cierta manera podemos decir que se estresaron menos aquellos que tuvieron vitamina C. Está muy interesante eso. Ok, ya vimos por el lado nutricional. Ahora vamos a ver cómo podemos manejar el estrés. Okay. Hay múltiples estrategias que debemos de tomar en cuenta. La idea es que usted vaya teniendo al menos unos tips fáciles de hacer, concretos, para que pueda empezar a hacerle frente a ese estrés. Por una parte, como bien lo dices, hay estrategias nutricionales que nos ayudan a dar una mejor respuesta al estrés, ya que no nos cause daño, ¿no? Exactamente. Pero desafortunadamente, con una tableta no vamos a cambiar la manera en la que pensamos las cosas, la manera en la que vivimos las cosas. Nos ayuda a estar más relajados, pero no nos ayuda a cambiar el pensamiento. Entonces, una estrategia a nivel de pensamiento que podemos seguir para manejar el estrés es dividir nuestros eventos estresantes. Por ejemplo, gente que llega y dice, es que tengo mucho estrés. Bueno, hay que dividirlos en dos. Primero, aquellos por los que puede hacer algo y aquellos que están totalmente fuera de nuestro control. ¿De qué nos sirve estresarnos por si va a llover o no va a llover? Por si va a haber un terremoto o no va a haber un terremoto, que finalmente no podemos controlar. No nos da ninguna utilidad práctica y sí nos perjudica pensar en eso, sí nos estresa pensar en eso. ¿Okay? Bueno, ya tenemos nuestra primera división. Lo que no podemos controlar, lo sacamos, lo hacemos en un lado y nos enfocamos en lo que sí podemos controlar. Bueno, y de aquí podemos hacer una segunda división. Podemos dividir qué es lo más urgente. Entonces me estreso primero por lo más urgente, por lo que tengo que hacer antes para evitar una consecuencia negativa. Lo que puede esperar lo dejamos en otra categoría, y hay siempre cosas que podemos resolver, que se necesitan nuestra atención, pero en este momento no podemos hacer nada. Entonces, si no podemos hacer nada en este momento, ¿para qué nos estresamos? Nos contaminamos, nos lastimamos internamente y no resolvemos y no nos sirve absolutamente de nada. Por ejemplo, hay gente que se estresa cuando está tratando de dormir en la cama, y está pensando en sus problemas cuando está durmiendo. Yo me pregunto, ¿para qué se estresan si nadie va a resolver nada estando durmiendo en la cama? ¿Has resuelto algo de estando dormido en la cama? Exactamente. Entonces, no tiene ningún caso. Otra estrategia para manejar el estrés: hay que disfrutar el momento actual. Por ahí me encontré una frase que dice, la vida es como una paleta helada. Uno la disfrute o uno no la disfrute, igual se va a acabar.
Entonces, como conclusión, hay que disfrutar la vida en el momento que tenemos. Hay que ser conscientes de lo que estamos viviendo, hay que evitar estar pensando pesimistamente en el futuro. Hay muchas personas que piensan no, que la desaceleración económica, que la guerra que está por venir, que mil cosas más. Siempre hay razones para pensar que la crisis que se avecina, pero si nosotros no nos enfocamos en el momento actual, nos estamos estresando sin razón alguna, que no es lo mismo que anticipar. Nosotros podemos anticipar los hechos más concretos y más reales, cuyas consecuencias negativas queremos evitar, pero no podemos vivir preocupados por algo que está fuera de nuestro control. Recordemos que el futuro no existe más que en nuestra imaginación. Lo único que existe es el presente, el pasado son recuerdos. También hay personas que viven en el pasado, y entonces están pensando, recuerdo cuando tal cosa pasaba, recuerdo cuando era niño, cuando era feliz, etcétera, etcétera. O si yo hubiera... O los famosos hubieras, que no existen finalmente. Entonces, ¿tiene algún caso estar pensando en los hubieras o en los futuros desastrosos? No, hay que disfrutar nuestra paleta helada que tenemos en este momento, porque se nos está acabando, porque el tiempo nadie lo detiene, ¿okay? Por otra parte, hay personas que piensan que solo serán felices cuando un evento en particular ocurre. Hay personas que podrán decir, no, es que yo solamente cuando vea a mis hijos casados voy a poder ser feliz. Bueno, eso es por lo general mentira y está en la mente de uno mismo. Uno puede ser feliz desde este momento si se enfoca en lo que uno tiene y no en lo que a uno le falta, que eso es otra de las estrategias que ahorita las hablamos. Otra estrategia para manejar el estrés es la gratitud, que precisamente aquí viene. Si nosotros agradecemos lo que tenemos, en lugar de estar viendo el pasto del vecino que siempre se ve más verde, por ejemplo, vamos a ser más felices que cualquier otra persona. Si nosotros disfrutamos lo que tenemos y estamos agradecidos por cualquier cosa que sea, por nuestros alimentos, por nuestra vestimenta, por tener un techo, por lo que sea que tengamos, es mucho mejor. Por ejemplo, aquí podemos ver la imagen de un niño que tiene una pelota de fútbol y que se siente muy feliz, y sin embargo se ve que está en un ambiente rudimentario de pobreza, pero el niño con la pelota de fútbol es feliz. Así es como una manera que podemos nosotros pensar para también ser felices. Como disfrutar, ¿no? De cada momento de la vida, cada etapa. Las pequeñas cosas son las que nos deben hacer felices. No estar pensando en las cosas grandes, sí buscarlas, que no tiene nada de malo tener objetivos grandes, pero no pensar que no vamos a ser felices hasta no tenerlas, por ejemplo. Tener que tener antes de poder hacer. Otra estrategia, cambiar la perspectiva de lo que pasa. Hay una frase muy inteligente que dice lo siguiente: no es la realidad lo que aflige al ser humano, sino lo que pensamos de ella. Cambiando nuestros puntos de vista sobre las cosas, podemos sentir emociones más sanas. Por ejemplo, el enojo es una emoción que no es sana. La rabia, la ira, la angustia, la ansiedad, son emociones que causan consecuencias negativas en nuestro ser, ¿okay? Cambiando nuestra forma de pensar y de percibir las cosas, podemos cambiar estas emociones negativas que llegamos a tener. Hay una terapia, por ejemplo, que se llama la terapia racional emotiva, que se basa en cambiar pensamientos irracionales que nos hacen sentir emociones exageradas y no congruentes con la realidad, por pensamientos racionales que nos hacen sentir emociones más sanas. Un ejemplo de esto es el siguiente: imaginemos que estás en una playa y que alguien te dice, abajo del camastro donde estás acostado, relajado, hay una serpiente. Entonces, ¿cuál es tu reacción? Pues estresas, ¿no? Miedo, pánico. Y luego el mismo amigo te dice que es broma, no te preocupes. ¿Cómo te sientes? Te vuelves a estresar. Bueno, ¿Qué quieres decir? Van hasta de lo que se va a morir. Pero ya no sientes miedo. No, miedo ya no, pero es enojo o ira hacia el amigo, ¿no? Exactamente. Y en la situación nunca hubo una serpiente. Todo cambió en nuestro pensamiento, pero nunca hubo tal cosa como una serpiente. Solo nos afligimos por lo que pensamos de la situación, nunca nos afligimos por la serpiente en sí. Entonces, a lo mejor no explica el 100% de las cosas, pero sí parte muy importante lo que imaginamos.
Estar imaginando cosas desastrosas que van a pasar es una forma de estarse estresando por cosas que no pertenecen a la realidad, además. Exactamente. Okay. Otra situación que nos ayuda a manejar el estrés es el poder de la risa, el podernos reír de las cosas. Hay veces que hay que tomarse la vida con sentido del humor. La risa tiene uno de los efectos sanadores más efectivos y no causa efectos secundarios. ¿Has escuchado a alguien que te diga es que yo me enfermé por reírme mucho? No, jamás. Nunca. La risa se ha visto que disminuye las hormonas del estrés, que recordemos son cortisol y adrenalina, ¿okay? Y aumenta las hormonas de la tranquilidad. La risa también ayuda a mantenerse en tiempo presente, ayuda a sentir gratitud y ayuda a ver los eventos negativos bajo luz positiva. Cuando usted se está riendo, no puede estar pensando en el futuro desastroso. Cuando usted se está riendo, está totalmente en tiempo presente, no está pensando en ninguna otra cosa. Tratar de ser felices, buscar la felicidad. Hay estudios que han observado que las personas positivas tienen mejores relaciones con ellos mismos y con los que les rodean. Las personas felices tienden a ser más amables, tienden a ser más empáticas, lo que significa que se ponen en los zapatos de la otra persona, tienden a utilizar su inteligencia de un modo más eficaz. Una persona igual de inteligente puede cometer más errores estando enojada que estando feliz, que estando alegre. Y en algunos estudios incluso las personas más felices se convierten en mejores estudiantes por lo mismo. Por otra parte, las personas más felices demuestran tener menos problemas de salud que las personas negativas, que es lógico porque también se estresan menos. Al momento de reír se liberan sustancias llamadas endorfinas, que son hormonas que desencadenan una sensación de bienestar en el cuerpo y ayudan a hacer un efecto analgésico, es decir, que baja el dolor. Cuando usted ve a una persona enferma, cuéntele un chiste. Al menos por un minutito le va a hacer olvidarse del dolor. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un sumario de cuáles son los beneficios de la risa. Reduce el estrés, baja la presión arterial, eleva el estado de ánimo, mejora el funcionamiento inmunológico, protege el corazón, fomenta la relajación instantánea y mejora el funcionamiento cerebral. ¿Okay? Otra cuestión importante con respecto al manejo de estrés es saber perdonar. Hay personas que están recordando sus enojos constantemente y que están haciéndose conscientes y haciendo presencia de sus más grandes enojos en todo momento. Y lo que se ha visto también conociendo el cerebro es que el cerebro no puede distinguir, bioquímicamente hablando, no puede distinguir si una cosa está en el pasado o está en el presente. Entonces, si usted está evocando un recuerdo de algo que le causa enojo y que le causa molestia, está reproduciendo toda la bioquímica cerebral de ese evento que le causó enojo. Desde este punto de vista es muy importante perdonar, no por la persona que le causó ese enojo, sino por usted, porque en el momento que usted perdona, usted deja de estar con una parte de su atención fijada en ese evento, digamos, ¿no? Y deja de estar reproduciendo toda esa cascada bioquímica que daña al cuerpo. ¿Okay? Perdonar es una decisión y es decidir salir del dolor y quedarse solo con el aprendizaje que dejó la experiencia. Toda experiencia dolorosa nos hace aprender algo, por más tonto que sea, pero algo aprendemos. Entonces, el quedarnos con ese aprendizaje y olvidar lo que sufrimos es el mejor camino que podemos tomar para prevenir el estrés. ¿Okay? Otro factor importante, pensar si la amenaza es real o percibida. ¿Cuántas personas hay que se andan imaginando cosas que quizá no van a pasar y que nunca le pasan? A todo el mundo nos ha pasado. Un ejemplo es las personas que le da pánico hablar en público. Personas que se ponen enfrente a la gente para empezar a hablar y se les empieza a quebrar la voz, se empiezan a poner tímidos, no saben ni qué decir porque les llega la ansiedad. Y finalmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Casi todos entienden que una persona se puede poner nerviosa cuando habla en público. Y sin embargo, en el momento que la persona está ahí, percibe una amenaza muy grande, muy gigante,
lo cual pues no ayuda finalmente al manejo del estrés. La misma situación la podemos extrapolar para cualquier situación de la vida que nos genere en la que percibamos una amenaza percibida y no real. Si nosotros nos enfocamos solamente en las amenazas reales, utilizamos nuestro pensamiento de una mucho mejor manera para resolver las cosas y no para estarnos contaminando y estresarnos a nosotros mismos. Por cada situación estresante es importante determinar si se trata de algo real o imaginado, al fin y al cabo. ¿Okay? Hay que dejar un margen importante en las cosas. En el ejemplo clásico, si tenemos un vuelo en el aeropuerto que sale a las 10 de la mañana y salimos de casa con el tráfico de la ciudad a las 9:40 y dejamos un margen de solo 20 minutos para llegar, pues ¿qué nos va a pasar? Que se nos va a ir el avión y aparte nos vamos a estresar. Entonces, si dejamos un margen estrecho como de una hora extra a la que calculamos, a lo mejor sí nos vamos a despertar más temprano y vamos a tener que echarle más ganas para levantarnos y lo que sea, pero vamos a estar tranquilos, no vamos a vivir un momento estresante, no vamos a vivir un momento tenso. Cosas que hay que evitar: dejar todo para el último momento. Gente que estudie, dejar las tareas para el último momento, es muy estresante. No estudiar hasta el último momento. Evitar salir a última hora, como lo mencionaba en el ejemplo del aeropuerto, y también gastarse más de lo que uno puede pagar, es muy estresante. Dejar un margen es una motivación para evitar estresarse, es invertir en tranquilidad para prevenir momentos negativos. ¿Okay? El tener lugares limpios también es una herramienta de manejo de estrés. Cuando nosotros vemos un escritorio todo tirado, lleno de papeles por aquí, sucio, de solo ver esa imagen ya nos estamos estresando. Precisamente por eso no es recomendable. ¿Okay? Otra herramienta que nos va a ayudar es la respiración. Cada vez que respiremos es importante darse cuenta si la respiración es superficial o diafragmática. Tenemos por aquí el diafragma, que es un músculo que ayuda a que los pulmones se expandan lo más posible. Cuando nosotros respiramos con el diafragma, estamos oxigenando nuestros tejidos. De hecho, la respiración diafragmática no es compatible con los pensamientos negativos. Cuando nosotros estamos respirando con el diafragma, no nos podemos estresar. Yo le invito a que haga el ejercicio. Respire usted con el diafragma y piense negativo. Automáticamente va a dejar de respirar igual. Su respiración se va a volver más corta. De hecho, los animales respiran más con el diafragma. Los niños respiran más con el diafragma. Conforme vamos creciendo, vamos olvidando esa respiración y nuestra respiración es corta, es a nivel torácico nada más. No llegamos a utilizar el diafragma lo suficiente. ¿Okay? Otras consideraciones que uno puede tener: no comprometerse a cosas que uno no puede cumplir, saber decir no en el momento oportuno. Cuando uno se compromete a cosas que no puede cumplir, se está lanzando un estrés impresionante. ¿Okay? Claro, porque te quedas como con ciclos de acción abiertos, ¿no? Te quedas con pendientes que quizás nunca vas a poder lograr. Entonces, ¿para qué anda uno ofreciendo servicios que no puede dar? No puede entregar, exacto. Evitar relaciones nocivas o relaciones agresivas. Gente que golpea, gente que grita, gente que agrede al hablar, que insulta al hablar, es gente de la que uno no se debe rodear si quiere vivir emocionalmente sano, porque en algún momento le va a afectar esa relación. Y hay personas negativas que nos roban energía. Hay personas con las que uno habla y acaba deprimido después de hablar porque toda la visión de su mundo es en blanco y negro. Entonces, todos nos merecemos y todos tenemos derecho a la compañía y a las relaciones, etcétera, etcétera. Pero mi recomendación es: con las personas que le quitan energía, hay que estar 5 o 10 minutos. O de plano quitarlas de tu... O de plano retirarlas. Porque si le vamos a estar pasando nuestra energía a esa persona, porque eso sí, cuando una persona negativa habla con una persona positiva, la positiva se queda más negativa y la negativa se queda más positiva. Sí. Entonces hay que evitarlo, las ideas negativas son contagiosas. ¿Okay? Muy bien, Alan, pues muchas gracias.
Muchas gracias, amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Recuerden que si tienen cualquier duda acerca de este tema, si necesitan una asesoría, cualquier cosa que necesiten por parte de nosotros, pueden buscarnos. La clínica está en el World Trade Center de la Ciudad de México, piso 11, oficina 4, y los teléfonos son México DF 5682 3654. El resto de la República Mexicana, 01800 832 5330. También nos pueden enviar cualquier duda que tengan vía Facebook, con mucho gusto los podemos asesorar, les podemos recomendar una alimentación balanceada, un tratamiento integral que le ayude a manejar todas estas situaciones de estrés en su organismo para que no se vea afectado. Recuerden que les podemos mandar los tratamientos a cualquier parte de la República Mexicana. Los esperamos aquí el próximo jueves a las 5 de la tarde. Todavía tenemos muchos más temas de los que vamos a seguir hablando, que son los 7 pilares de la salud. Gracias y hasta luego.